ellos técnico de campo, técnico de laboratorio, técnico en pruebas de resistencia del concreto, técnico en agregados para el concreto, técnico constructor de pisos de concreto, técnico y supervisor en TILTUP, supervisor de obras de concreto, supervisor en pavimento de concreto. Además, ha recibido algunos premios. En el 2007 recibió el premio como ingeniero civil del año por el Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez. En 2015 recibió el premio Dr. Raimundo Rivera Villarreal por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2016 recibió la categoría de Fellow del American Concrete Institute. En 2018 recibió el Premio Internacional de Certificación por el ACI. Y ahora en el 2020 el ACI le confiere la categoría de miembro honorario. Pues tendremos a un excelente ponente para el día de hoy, para lo que es el concreto reforzado con fibra. Y pues ya le cedo todos los controles aquí al ingeniero para que empiece a presentar su tema. Bien, el Fiber Reinforced Concrete es lo mismo que el concreto reforzado con fibras, pero es como normalmente llamamos internacionalmente a este tipo de concreto. Vamos a ver de qué se trata los concretos reforzados con fibras. Por supuesto que esto es, pudiéramos llamar una mera introducción con alguna información para que quien desee conocer un poquito más, pues sepa por qué caminos andar y dado que la información es muy vasta, pues según su interés particular podrá moverse en ese sentido. Empezando como en todas las cosas por una definición. Nosotros hablamos de una mezcla de materiales, vamos a ir para un concreto normal, más alguna material, como es el caso de las fibras, para modificar alguna de las propiedades que queremos nosotros en el concreto. Esta modificación de las propiedades del concreto trata de mejorar algunas de las buenas que tenga y trata de subsanar algunas de las malas que tenga el concreto. Y depende mucho de precisamente qué es lo que nosotros queremos mejorarle a ese concreto, en que pongamos nosotros la cantidad de fibra y el tipo de fibra que vayamos a utilizar. Bien, ¿qué características nosotros pudiéramos buscar en modificar o atender acerca de un concreto? Primero podemos hablar nosotros el reducir el agrietamiento plástico. Es decir, nosotros debemos partir de que en el momento en que se junta el cemento con el agua, ya existe un encogimiento. Ese encogimiento, en el momento en que está haciendo la reacción química del cemento con el agua, en el estado fresco del concreto, es lo que llamamos el encogimiento plástico. Si nosotros no atendemos a tiempo y correctamente este encogimiento plástico, vamos a tener la posibilidad de que se refleje más adelante, incrementando los agrietamientos por secado o de otro tipo que tengamos. Es por eso que es la primera función que nosotros tenemos. Podemos mejorar nosotros la resistencia al impacto que se tenga en los concretos. Podemos modificar su dureza, su ductilidad. Es otra de las funciones que tendríamos por modificar con el uso de las fibras. La resistencia a la flexión, a la tensión y al cortante es una cosa que nosotros mejoramos con las fibras. Permítame un segundito, por favor. Tenía por aquí un poco de ruido y no quería que se viciara. Perdóneme. Otra situación importante sería corregir nosotros la resistencia que tengamos al agrietamiento. Es decir, tratar de evitarlo al máximo, que es una de las malas propiedades pues, del concreto en sí.
y podemos nosotros servirnos también de modificar el hecho de que pueda resistir el despostillamiento en el caso pues de un impacto muy focalizado, como es el caso de los paso de los montacargas en las juntas de los pisos. ¿Qué usos le podemos dar a este concreto con fibras? Pues podemos empezar por pavimentos, pisos, distinguiendo la parte de pisos que realmente es un pavimento también, pero trabaja bajo otras condiciones de carga y de funcionalidad también. Las losas de puentes, muy comúnmente en los Estados Unidos, también las utilizamos nosotros con fibras metálicas que nos permiten también mejorar esa cubierta de rodamiento bastante. Nosotros tenemos algunos casos que se utilizan mucho las fibras en productos prefabricados, sobre todo aquellos productos de algunas formas luego que son medio caprichosas, y el hecho de reforzarlos con varilla o otro procedimiento es mucho más complicado. A veces sus dimensiones son de tal forma que es difícil colocar un armado y todavía la penetración del concreto. Entonces, esto lo utilizamos con un concreto con fibras y nos mejora notablemente el trabajo en estos prefabricados. En concreto lanzado, por supuesto, ¿verdad? Realmente el concreto lanzado es simplemente una forma de colocar un concreto especial en el que no tenemos cimbra y lo colocamos de una manera especial. Y ese refuerzo hace los mismos papeles que pudiéramos considerar en los productos prefabricados. En algunas estructuras es importante la aparición de las fibras, sobre todo en donde tenemos estas armaduras o estructuras sujetas a cargas sísmicas, ¿verdad? O de explosivos. Por ejemplo, yo estoy en una zona de sismo prácticamente imperceptible, y la única ocasión que me ha tocado utilizar en muros con esto, en caso de explosivos, por ahí en un polvorín que tuvimos que hacer para la explotación de una caliza, todos los muros los teníamos reforzados nosotros con fibra metálica, y como es el caso particular por seguridad en los explosivos, el techo era muy débil, de manera que en caso de una explosión todo surgiera hacia arriba para evitar cualquier perjuicio en personas o propiedades, ¿verdad? ¿Qué especificaciones tendríamos que cubrir nosotros con este concreto? Y aquí empieza pues algo de la información en las que ustedes van a tener mayor acceso si buscan las referencias a las que yo hago correspondientemente en esta presentación. Preferí manejar totalmente ASTM, aunque estemos viendo esto principalmente en México, porque si abarcamos algo más de este país, pues es más notable en todo el mundo la utilización de los estándares ASTM. Entonces, quien desea adentrarse un poquito más va a encontrar en esta norma de ASTM, en primer lugar, la clasificación acerca de los tipos de concreto reforzado con fibras. El tipo número 1 sería el refuerzo con fibras metálicas, ¿verdad? El tipo número 2 sería el refuerzo con fibra de vidrio. La diferencia pudiera estar en la fragilidad de las fibras precisamente más que otra cosa. En tensión prácticamente podemos lograr lo mismo, ¿verdad? Y el tercer tipo sería el refuerzo con fibras sintéticas. Más recientemente, en los últimos años, se han estado trabajando distintos productos. Quizá también de lo más antiguo que se conoce son las fibras de polipropileno, utilizadas principalmente para corregir el encogimiento plástico, pero que hemos traducido en otros tipos de plásticos, en donde hacemos pues este tipo de fibras más resistentes que las anteriores, más utilizadas en concreto ya endurecido. Y también finalmente el tipo 4
tenemos el refuerzo con fibras naturales. Sin embargo, hay que considerar que las fibras naturales son poco notable su uso, principalmente porque por su característica en sí son atacadas por los componentes químicos del cemento y tienden a desaparecer dentro del concreto y se pierde su función precisamente, ¿no? Perdón. Sí. Normas que pudieran atender algo del concreto normal o relacionadas con esto. Nosotros tenemos la norma STM C94, en la que realmente establece cómo se forman las especificaciones de los concretos. Esta es la parte principal que yo atendería para un concreto con fibras, en fijar las especificaciones. Ambas normas, la mexicana 155 y la STM 94, que tratan la relación entre el usuario y el productor, es donde se establece precisamente las especificaciones que hay que cumplir según la responsabilidad que tiene el usuario al indicarlas o el productor a la hora de hacer la mezcla. En materiales, nosotros podemos hablar de los materiales del concreto y con respecto a ello, el cemento más utilizado en el concreto con fibras viene siendo el cemento tipo 1 de acuerdo con ASTM o según la norma mexicana 414, el cemento CPO, cemento Portland ordinario. Una de las cosas importantes dentro de la química del cemento es el contenido de los álcalis que tiene, es decir, los componentes químicos de óxido de sodio y de potasio, que son los que pueden reaccionar con los agregados o con las fibras y hay que encontrar precisamente la compatibilidad que se tenga de ese cemento con las fibras que se van a utilizar. En los agregados, volvemos a lo que es un concreto normal. ¿Qué características importantes necesitamos nosotros determinar? Bueno, en primer lugar, el tamaño máximo del agregado y después todas las propiedades inherentes al material en sí, intrínsecas, como sería su densidad, su peso volumétrico o masa volumétrica, su pérdida por lavado, su granulometría, su absorción, su módulo de finura. Todos estos componentes que nosotros tenemos como agregados y que les damos precisamente su especificación correspondiente. En el caso de la norma mexicana C111, NMX C111, es la que ve agregados para concreto y ahí pueden encontrar más información de cómo deben ser los agregados. Pero principalmente lo que estamos considerando es para el concreto con fibras, la misma situación que para un concreto normal. Vamos a ver en las fibras qué es lo que nosotros necesitamos determinar y es principalmente la cantidad. La cantidad de fibra que vayamos nosotros a utilizar, ¿de qué va a depender? En primer lugar, ¿cuál es el material de la fibra? ¿Cuál es la resistencia a la tensión que tiene la fibra? Y vamos a entrar un poquito a las formas y propiedades físicas de la fibra. Su largo, su diámetro. Y aquí puse el nombre de relación de esbeltez, porque es realmente una medida entre el largo y el diámetro que se tenga. Pero el diámetro tiene que ser no solamente cuando se trate de una fibra que tiene una sección circular, sino que sería el diámetro equivalente de un círculo que tuviera en la misma área que tenga la sección de la fibra, que puede ser ovalada, puede ser rectangular, puede ser cuadrada, y determinando su área, determinaríamos su diámetro si fuera un círculo, y eso lo relacionaríamos con el largo. La realidad es que en las fibras no le llamamos relación de esbeltez, le llamamos relación de aspecto, pero quise colocar la palabra esbeltez para entender mejor esa relación entre el largo y el diámetro, porque quizá cuando digo aspecto fuera más notable la parte visual de cómo se ve o cómo se aprecia en lugar de saber cómo se mide.
y nosotros podremos definir algunos de los aditivos que vayamos a utilizar y checar la compatibilidad que estos tengan, no solamente con los agregados que vamos a utilizar, sino también con las fibras que pretendemos utilizar. Esa es parte de la situación que tenemos que revisar con las fibras que vayamos a hacer. Las reglas generales que nosotros podemos establecer para el diseño de la mezcla, vámonos al ACI 211. Este comité es el que ve precisamente los diseños de mezcla. Ahí vamos a encontrar, igual que en el sistema de la Asociación de Cemento Portland, el Portland Cement Association o la PCA, son semejantes los métodos de diseño. ¿En qué consisten estos métodos de diseño que nosotros conocemos? En primer lugar, cuando andamos buscando la resistencia, tenemos una relación entre la relación agua-cemento y la resistencia por alcanzar del concreto. La segunda parte que se ve en estos métodos es determinar, de acuerdo con el tamaño del agregado y el grado de trabajabilidad medida con el cono de revenimiento, la cantidad de agua que va a llevar ese concreto. Conociendo la relación agua-cemento y la cantidad de agua, determinamos nosotros la cantidad de cemento por utilizar. Después, de acuerdo con los módulos de finura de la arena, determinamos el porcentaje de agregado grueso que va a llevar, determinamos los volúmenes del agua, el cemento y el agregado grueso, y el restante lo llenamos de arena. Eso es el método tradicional que vemos en el 211 o en el método de la PCA, pero también debemos considerar que este método de diseño es la primera base, pero que a veces es necesario ajustar, puesto que los métodos son generales y pueden variar ligeramente las propiedades según el tipo de agregados que tengamos en cada región. Una vez determinado este proporcionamiento para el concreto normal, nosotros veremos algunos ajustes que tengamos que hacer para la fibra que vamos a conocer. Esos ajustes pueden consistir en modificar el contenido de cemento y modificar la relación grava-arena. Por ejemplo, ahorita estoy revisando una mezcla para una obra importante en el Bajío, en León, y el contenido de fibra de polipropileno que normalmente usamos de 900 gramos por metro cúbico, me lo subieron a casi 3 kilos. Entonces estamos revisando la relación grava-arena para cubrir, porque es una fibra macro, ¿verdad?, entre otras cosas, y el contenido de cemento cambiado ligeramente. Habrá otras situaciones importantes por revisar después de este primer diseño, como sería el comportamiento de ese concreto de acuerdo con los factores de grosura o de trabajabilidad, que quizá en un futuro, cuando veamos pavimentos o pisos, pudiera explicaros con mayor detención, pero para el que le interesa conocer algo de ello, puede encontrarlo en internet a través de la información de quien inventó los factores de grosura y trabajabilidad, el señor Chilston. Respecto al revenimiento que decimos en México, asentamiento que decimos en el resto de Latinoamérica, estamos hablando de un concreto que puede ir desde 2.5 hasta 17,5 centímetros. Es decir, estamos hablando desde 1 hasta 7 pulgadas de asentamiento. En el caso del uso de la fibra y dependiendo de la cantidad, tamaño y número de filamentos que se tenga por peso, ese asentamiento puede tener una pérdida que puede ir desde 1 hasta 3 pulgadas, es decir, de 2,5 a 7,5 centímetros. Pero eso solo podemos determinarlo mediante una prueba. O sea, nosotros haremos el concreto normal, determinamos su revenimiento, asentamiento, después colocamos la fibra que hemos decidido tener y volvemos a checar nuevamente y vemos la pérdida que se pueda tener y hacemos las correcciones correspondientes. En este caso, la norma
ASTM 995 les puede dar una buena información de cómo medir el revenimiento apropiadamente. Este asentamiento que nosotros buscamos mediante el cono, que en algunos casos se le llama el cono de Abrams, ahora se utiliza invertido y no se varilla, simplemente se llena, se mantiene, vamos a decir, tapado el fondo y después se desaloja el fondo, se abre el fondo y se le coloca un vibrado y se mide el tiempo en el que tarda en escurrir el concreto. O sea, difiere un poco de nuestros métodos tradicionales y que más adelante vamos a ver que a pesar de estarlos utilizando normalmente, qué consecuencias pueden tener. Bien, vamos a ver algunas recomendaciones respecto a esta mezcla. Como les digo, tienen que basarse ustedes primero en su diseño y luego hacer los ajustes. Pero por aquí hay unas recomendaciones que estas recomendaciones vienen en el comité 544, es el comité que ve el concreto con fibras en el caso del ACI. Y tiene como 8 o 9 subcomités. Entonces, el comité principal, el 544, da algunas referencias y ustedes pueden encontrar en sus comités desde el 1 hasta el 9 todas las pruebas, cómo se hacen, todos los tipos de materiales y toda la información correspondiente. Pero esta es una idea enseñada en la tabla 4.1 precisamente de esta información de la ACI. Y tenemos 3 columnas que empiezan por conocer el tamaño máximo del agregado que nosotros tenemos. Empezando por 3 octavos de pulgada, 3 cuartos, pulgada y media, que son los tamaños más utilizados en el concreto y principalmente en el concreto con fibras. Tengo un asterisco en el 3 octavos porque es el tamaño de piedra que utilizamos en un concreto lanzado y que también estas consideraciones son importantes para ese tipo de concreto. Primera situación, contenido de cemento recomendable. No quiere decir que no nos podamos salir o cómo variarnos dentro de estos rangos. Es una idea lo que se está haciendo acerca de eso. Va a depender, como les digo, de la graduación de los agregados, de la forma de los agregados, qué tan cúbicos son o qué pueden ser agregados cribados, pueden ser agregados triturados y cambia pues el contenido de cemento en ellos. Las recomendaciones, como ustedes ven, van desde 350 kilos hasta cerca de 600 kilos para 3 octavos, de cerca de 300 a 535 en el caso de 3 cuartos y de 280 a 415 en el caso de pulgada y media. Nótese perfectamente que de acuerdo como se incrementa el tamaño de la piedra, se disminuye el contenido de cemento. Y eso es porque precisamente mientras más grande es la piedra que se utiliza dentro del concreto, menos pasta se requiere. Por eso también los concretos son más económicos. Los concretos con mayor cantidad de piedra tienen menos encogimiento, tienen menos posibilidad de agrietamiento y entre ellos la contracción propia del cemento se logra disminuirla al disminuir también el contenido del cemento. Otra de las recomendaciones interesantes es la relación agua-cemento. Ustedes van a ver que conforme nosotros incrementamos el tamaño de la piedra, tenemos un mínimo que es lo mismo en cualquiera de los 3 tamaños que les muestro, pero el máximo de la relación agua-cemento varía porque tiene que ver precisamente con el contenido de pasta y la superficie de los agregados. Muy importante ese contenido, ese porcentaje mínimo de relación agua-cemento. Cuando nosotros nos es necesario que la pasta se distribuya lo mejor posible alrededor de los agregados, cosa que puede ser impedida con el caso de la colocación de la fibra,
Si nosotros disminuimos mucho la relación agua-cemento, el mezclado no se uniformiza. Tenemos apelotamientos de la fibra y hay una distribución no uniforme de la fibra. Y cuando tenemos un exceso de agua, tenemos escurrimientos, nos modifican un poquito las condiciones frescas del concreto, con escurrimientos más que asentamientos o segregación. Pero eso es lo que nosotros estamos cuidando. Bien, respecto al porcentaje o la relación entre la grava y la arena, aquí es lo que yo les comentaba, el ajuste que tenemos que hacer en la relación grava-arena. Aquí hay unas propuestas recomendables, pero que ustedes tienen que probar. Este rango que se está proponiendo aquí es que lo hemos logrado de distinta manera también según el origen de los agregados y su modo de fabricación. Si son simplemente cribados o si son manufacturados, triturados, pues cambia un poquito esta relación entre la grava y la arena, entre el agregado grueso y el agregado fino. Y finalmente, acerca de la fibra. Siempre que hablamos de fibra, hablamos de tantos kilos por metro cúbico, tantas libras por yarda cúbica, etcétera. La verdad es que nosotros debemos especificar la fibra por el volumen que ocupa. Y recuerden que este volumen es con relación al volumen total del concreto. Es decir, en el caso de 3 octavos, vamos desde el 0.3% hasta el 2%, lo que significa que nosotros vamos a tener desde 3 litros hasta 20 litros de fibra, el volumen de la fibra. En el caso de la grava de 3/4, estamos hablando desde 2 litros hasta 8 litros, es lo que estamos hablando de volumen de fibra. Y en el de 1,5 pulgadas, desde 2 litros hasta 7 litros de volumen de fibra. Aquí está expresado en porcentaje. Entonces, va a depender de la densidad de la fibra, la cantidad de kilos que vayamos a poner según el volumen. Si nosotros tenemos una fibra, vamos a decir, polipropileno, con una densidad menor a 1, pues estos litros se convierten en poquito menos kilos que los litros que enseño, ¿verdad? En el caso de 1,5 pulgadas, que es donde más lo utilizo en pisos industriales, estamos hablando de 2 a 7 litros con un material que trae una densidad del orden de 7, 7,5. Quiere decir que utilizamos de 15 a 50, 55 kilos por metro cúbico, estaríamos nosotros colocando. Recuerden, el volumen es lo importante y según la densidad nos da los kilos por utilizar. Aquí hay una idea en la tabla 4.2 del mismo, ahí está la referencia arriba, el 544 subcomité 1, que habla del proporcionamiento precisamente. Y aquí hay una idea de las graduaciones que se tengan según el tamaño máximo del agregado, como se indica en la parte superior en cada columna, ¿verdad? Y luego la relación de mallas que se tiene. No sé si se aprecia por ahí mi cursor. Si lo pongo acá del lado izquierdo en la parte azul y luego me vengo hacia la derecha, van a notar que una parte importante de contenido de material está entre la malla 4 y 8. Todos estos porcentajes son pasando. Entonces, la mayor diferencia entre una criba y otra está en las cribas 4 y 8, lo que quiere decir que es el mayor porcentaje de material que va a haber. Conforme incrementamos hacia la derecha el tamaño máximo del agregado, nos podemos subir hasta la malla 3 octavos y número 4, en donde tenemos mayor contenido de material. Esta parte es importante porque es el que nos ayuda a la distribución más o menos uniforme de la fibra dentro de la mezcla.
Esta granulometría que estoy presentando, pues es la granulometría total, incluye agregado grueso y agregado fino. ¿Okay? Bien, en la dosificación, el mezclado, el transporte y el muestreo del concreto. Nosotros ya tenemos una mezcla diseñada, ya tenemos una mezcla probada en el laboratorio, ya tenemos los ajustes que debemos hacer de acuerdo con la fibra que hemos decidido colocar por la propiedad que hemos decidido modificar. ¿Qué tenemos nosotros que pensar respecto al resto del trabajo para tener el concreto listo? Bueno, primera cosa es la dosificación. ¿Cómo vamos a hacer nosotros la dosificación? Bueno, exactamente igual que como hacemos, o de una manera semejante, pudiéramos decir, a un concreto normal. O sea, utilizaremos la misma planta de concreto que tenemos con el mismo tipo de básculas para pesar agregados o cementantes para medir el agua. Únicamente veremos lo necesario para la adición de la fibra. En este caso, ¿qué precauciones debemos nosotros tomar en esta dosificación? Bueno, primera cosa, nosotros esta medición de la fibra va a ser muy importante. Normalmente la fibra nos la entrega el fabricante en distintas presentaciones, en cajas o en bolsas con un peso determinado. Cuando nosotros hayamos calculado la cantidad de fibra que vayamos a colocar por metro cúbico y determinado el volumen que va a llevar un camión de concreto, tenemos que colocar paquetes completos. No se vale estar abriendo paquetes y pesando porciones de ellos. Es más el tiempo que se pierde que lo que cuesta añadir un poquito más de fibra. Hay que colocar paquetes completos. En el caso de alguna fibra como la de polipropileno, en Estados Unidos utilizamos un sistema en que almacenamos la fibra de manera semejante a los cementantes y la alimentamos a la dosificadora a través de un tornillo sin fin, ¿verdad? Y podemos de alguna manera medir ahí la misma proporción sin tener que utilizar bolsas o paquetes. Pero es la única fibra que me ha tocado manejar de esa manera y no en todos los proyectos. La recomendación, pues, es que se entregue en paquetes completos. Perdón. Ok. ¿En qué momento debemos alimentar la fibra al camión? Lo mejor es estarla alimentando junto con todos los materiales. Esto va a ayudar mucho en la distribución uniforme de la fibra. Normalmente me toca en las plantas que me ha tocado trabajar de concreto, en la fibra la estamos colocando sobre el transportador de banda que lleva los agregados al camión revolvedor. Entonces ya tenemos una mediana distribución al colocarlo a lo largo de la alimentación. Eso ayuda bastante. Pero en algunos casos es necesario colocarla después de que hemos hecho la dosificación normal del concreto. Lo recomendable es que si ese es el caso, se den algunas 40 revoluciones extras al camión revolvedor. Los camiones revolvedores en su parte delantera, junto al soporte principal de la olla, tienen una placa donde indica las velocidades de carga y de agitación. La velocidad de carga debe andar entre 12 y 16 revoluciones por minuto y esa es la velocidad a la que debe homogenizarse la mezcla durante la carga y después de la carga si se ha colocado la fibra correspondiente. Y 40 revoluciones nos llevarían al orden de 2 minutos a 3 minutos extras ahí. ¿Okay? Va a ser muy importante la presentación que nos dé el fabricante. Me toca manejar cajas de fibra metálica corta de alrededor de pulgada, donde cada filamento es totalmente independiente
y me toca manejar paquetes o sacos en los que la fibra viene medio pegada una con la otra mediante una goma que se disuelve dentro del mismo camión, y generalmente lo veo en las macrofibras, y eso es muy importante que nosotros chequemos, sobre todo en los primeros envíos, la uniformidad de la fibra de acuerdo con la presentación del fabricante de la fibra. Okay. ¿Qué propiedades por evaluar tenemos nosotros en el concreto con fibra? Bueno, la parte importante, más importante de todo es siempre la resistencia. Y esa resistencia a la compresión y resistencia a la flexión. ¿Qué sucede cuando tenemos nosotros un concreto con fibra y fabricamos los especímenes de manera tradicional? Es decir, si estamos nosotros varillando los especímenes de prueba, tanto las vigas como los cilindros, estamos nosotros alineando la fibra, la estamos ayudando a que se coloque en una sola dirección. Entonces, va a servir de todas maneras para mejorar las propiedades que andamos buscando, pero no está desarrollando su total potencial. Lo mejor es que a la hora de fabricar los especímenes se fabriquen en una plataforma vibratoria que acomode el concreto sin necesidad de varillarlo o penetrar un vibrador de inmersión. De esa manera las fibras quedarán, como lo mejor que suceda, en todas direcciones y proporcionarán la propiedad que andamos buscando al concreto. Bien, en el caso de la trabajabilidad del concreto, estoy dando los nombres de las normas ASTM. La C143 es la que da la forma de fabricar el asentamiento o revenimiento, el slump, ¿verdad?, de un concreto normal. Esta es la que cambia sensiblemente para un concreto con fibras, que es la C95, que como les expliqué antes, el cono es invertido y se mide el flujo que tenga el cono con la fibra precisamente, se toma el tiempo. De ahí en adelante son congruentes con otro tipo de especificaciones. Si yo necesito obtener el contenido de aire de un concreto con fibras, puedo utilizar el método de presión, el 231, conocido de ASTM. Estas primeras normas que aquí indico son las que un técnico certificado en pruebas de campo debe conocer y tener la habilidad para realizarlas. La tercera de ellas sería la masa volumétrica o peso volumétrico, la Z138. Si yo reviso la resistencia a la compresión, fabricaría los cilindros de acuerdo con la C39, pero, como les digo, tomando en consideración la primera nota respecto al picado con la varilla o la penetración con el vibrador, es mejor en una mesa vibratoria. Sin embargo, ahorita en algunas obras que hemos estado trabajando, hemos estado sacando la relación entre ambos métodos para, pues en el caso de no disponer en algunos detalles del método de la masa de la plataforma vibratoria, tengamos alguna idea al respecto. La resistencia a la flexión la trabajamos con 2 puntos de carga en el procedimiento C78 de ASTM. Las pruebas la fabricación del cilindro sería la C31. La prueba de compresión es la C39. Y esta prueba de compresión del cilindro y la prueba de flexión del cilindro es la que nosotros certificamos para un técnico en pruebas de resistencia cómo debe hacerla. Y es una cosa importante que lo haga debidamente. ¿Okay? La dureza o la ductibilidad, aquí sí es implícito únicamente el concreto con fibras, y tenemos la norma, la 1018, que es la que podemos utilizar para hacer esta prueba.
Y nosotros tendríamos que considerar también la fatiga por flexión. Si nosotros hacemos simplemente la prueba de acuerdo con C78, la modificación en el caso de la 1609 consiste en, además de estar aplicando la carga, estar midiendo las deformaciones que se tengan. Recuerden que la fibra tiende a trabajar cuando se ha provocado la fractura del concreto, puesto que la fibra lo que está haciendo es darle resistencia a la tensión, que es una de las propiedades que no tiene el concreto o que es muy baja. ¿Qué otras propiedades tenemos nosotros que evaluar en este concreto? Bueno, pues los ciclos de congelamiento y deshielo es una prueba para cualquier tipo de concreto, ¿verdad?, que pudiera hacer algún efecto importante dependiendo del tipo de fibra que tenga, puesto que en estos ciclos hay movimientos de la fibra debido a los cambios de temperatura. Sería más importante en una fibra metálica que en una fibra de plástico, ¿no? El encogimiento, nosotros lo medimos de acuerdo con la STM 157, equivale a la norma mexicana 173, pero tenemos una modificación para el concreto con fibras, que son las dos normas siguientes. ¿Okay? La prueba de tensión, esta es una prueba en la que lo usamos los cilindros, alguien le llama la prueba brasileira o la prueba del cilindro acostado. Nuestra certificación en técnico de laboratorio grado 2 le da la capacitación necesaria para hacer esta prueba al técnico que la tenga que hacer, ¿no? El impacto está relacionado con la norma 1550. Como les digo, a más detalle es conveniente revisarlas. La resistencia al agrietamiento es una apreciación que nosotros debemos tener de acuerdo precisamente con las pruebas, sobre todo la de flexión, en la que estamos midiendo deformaciones en el momento de aplicar la carga, ¿no? La cedencia. La cedencia se vuelve importante en elementos que tienen carga permanente y que llegamos a utilizar fibra nosotros. Bueno, esto es para cualquier concreto. Por ejemplo, en algún puente cuya base o estructural son arcos a compresión permanente, pues la cedencia se vuelve importante. En edificios altos, la cedencia del concreto, sobre todo en los pisos bajos, ¿verdad?, se vuelve importante porque nos va a afectar el nivel de los pisos superiores con el tiempo. Hay modificaciones en las dimensiones de los elementos debido a la cedencia también. Más información lo ven en la norma que estoy aquí indicando. Que por cierto, todas estas pláticas normalmente quedan grabadas dentro del capítulo noroeste y ustedes seguramente tendrán el contacto con nuestra directora Alejandra, que les podrá en algún lado dar más información al respecto. ¿Okay? El módulo de elasticidad, muy importante lo del módulo de elasticidad, puesto que es la base del diseño estructural. Y en este caso, las fibras afectan notablemente el módulo de elasticidad de los concretos y consecuentemente nos hacen modificar nuestro diseño estructural. Vale la pena tomar en cuenta esto, también dependiendo del elemento en el que queramos utilizar nosotros la fibra. En algunos casos será necesario determinar las pruebas por abrasión o erosión. Por ahí me tocó una presa en la que el vertedor de demasías lo hicimos con fibra y estuvimos haciendo las pruebas de erosión precisamente de ese concreto, porque es notable pues lo que sucede al paso de una corriente de agua fuerte en eso del concreto. ¿Okay? Más o menos con esto concluyo la información que ustedes pueden tener acerca de las fibras. Y la presentación que tengo enseguida es la de un piso industrial colocándolo con fibra metálica. Este es el primer edificio que hicimos en Ciudad Juárez hace 3 años, ¿verdad? Y de ahí se han derivado otros más semejantes en tamaño
en el caso de las losas. Y en la próxima semana estaremos colando con una combinación con otras fibras. El propietario de estos edificios, que es un desarrollador a nivel mundial, después de alguna plática que tuvimos con ellos, decidieron modificar el tamaño de sus pisos y en lugar de hacer las losas conjuntas cortadas entre 350 y 4 metros, estamos haciendo losas que tienen más de 30 por 30 metros sin ninguna junta. Y eso lo estamos haciendo en concretos con fibra. Y en marzo del año pasado hicimos una combinación de un estabilizador de volumen con fibra. Ahorita les voy a presentar la primera que hicimos, y si alguien se interesa y estar con nosotros ahí en el mes de mayo, estaremos colando un edificio con un piso semejante. Vamos a probar otro tamaño y cantidad de fibra por metro cúbico, bajo las consideraciones que hemos hecho en algunos cambios respecto al encogimiento del concreto, pero esta es la información de la que partimos nosotros y es la que quiero presentarles. ¿Okay? Prologis Incorporated is the leading owner, operator, and developer of industrial real estate focused on global and regional markets across North America, South America, Europe, and Asia. As part of the strategy to be the industry leader, Prologis implemented 5 drivers of competitive advantages. Continuous improvement. One of the drivers is a mindset and method for identifying opportunities to increase speed, streamline work, improve products and services, and reduce waste. As part of the Prologis strategy to be the industry leader, new technologies are researched to improve building quality. In the next few minutes, you will be introduced to one of these initiatives that is called Prologis Reduced Joints Floor. The objective of this research is to figure out the best way to pour 100 by 100 foot floor areas without control joints by using steel fiber in lieu of rebar to control contraction cracks. A team including concrete consultants, steel fiber manufacturing, general contractor, and concrete premix plan was integrated in Ciudad Juarez. A set of specs was issued using the expertise and experience of all parties involved. Even though pouring floors with rebar or pouring floors with steel fiber are a similar process, special attention should be paid to some specific items when pouring with steel fiber. For example, floor pour size and geometry, use of armored joints to reduce joint spalling at critical areas, concrete mix design to ensure workability and control concrete shrinkage, steel fiber dosage to control micro contraction cracks, isolation between floors and any other building elements like columns, walls, utilities, piping, bollards, etc. Slip sheet installation to avoid adherence between floor and aggregate base. So, let's get started. The concrete mix design proposed was tested by the Mexican Concrete and Cement Institute, IMCYC, located in Mexico City. Shrinkage result was 0.035%, even better than the specified 0.04%. Based on the engineering analysis and the area without joints required, 65 pounds per cubic yard is the dosage of steel fiber defined for this project. Concrete floor thickness will continue the same as when we use rebar, 6 inches for buildings below 350,000 square feet and 7 inches thick for buildings bigger than 350,000 square feet. Fine-grade subbase to control concrete thickness. Install 6 mils polyethylene slip sheet and isolate the slab from walls, columns, and other penetrations with closed cell compressible foam. As an additional precaution to isolate columns, round forms are used in lieu of diamonds. Based on forklift traffic paths, most critical areas are defined, and the armored joints are installed on approved joints, and diamond dowels is applicable as well.
A 130 cubic yards concrete pour is defined as the standard pour size based on local concrete crew availability. In the future, once the local team feels more comfortable with the process, the pour size will be increased to 260 cubic yards. Please note, this engineering analysis considers the floor area without joint up to 125 by 125 feet approximately, meaning a floor area of 2 bays by 2 bays. In case, in the future, we increase our pour capacity, we will provide a control joint, saw cut, to keep the floor length to a maximum 125 feet. A quality assurance technician assigned to the concrete batch plant certifies that approved mix design is used for each batch preparation, and the team on site follows standard procedures for concrete quality assurance. A weather station installed on site is constantly monitored to adjust concrete mix or pouring procedures in case required. Pouring process. A laser screed is used to spread, vibrate, and level concrete. Manual vibration of the edges of each pour as required. Ride-on with flat pans, followed by straight edge to achieve desired floor flatness and levelness. And finally, the ride-on hard steel trowels to burn finish the floor slab. Each 130 cubic yard pour takes about 20 hours to complete, including burn finish floor slab. It is not a continuous working process. Crew must wait 2 to 3 hours between one activity and the next one for concrete to achieve desired setting conditions. 7 days moisture curing is preferred to chemical curing. Apply Ashford formula per manufacturer's recommendations to seal and harden concrete. Conclusions. The advantages when steel fiber is used in lieu of rebar. No rebar to struggle with. Minimize cracks associated to concrete contraction. Saw cuts are reduced drastically, and so is joint floor maintenance. Concrete does not lose workability due to steel fiber. Floor flatness and levelness had not been affected. And increased floor resistance to impact. Customer will benefit with an estimated 14 cents per square feet per year maintenance cost reduction associated with forklift damages and floor joints filler. Clearly, this research supports the Prologis expectation and goal to reduce floor joints. C1J number 17 building has no control joints at all, and construction joints are a minimum of 100 feet apart. In accordance to the 5 drivers of competitive advantages, Prologis is investing the additional costs associated to the use of steel fiber to get a better building, reduce floor joints maintenance costs, increase customer satisfaction, and continue being the industry leader. Prologis reduced joints floor. Prologis. Bien, aquí tienen una idea de pavimento con fibras. Este concreto trae 38 kilos por metro cúbico, el equivalente a 65 libras por yarda cúbica. Y ustedes van a recibir el anuncio correspondiente para un evento mundial que tiene el ACI en el julio 13. Tenemos un evento de 24 horas de concreto alrededor del mundo. Dentro de ellos va a haber una plática de pisos de grandes dimensiones y esta va a ser una parte que vamos a ver como la que acaban de ver ustedes ahorita, de tal manera que pueden encontrar más información mientras esto llega y estar listos para ese evento. Agradezco ahí su atención y si hay alguna pregunta, a la orden. No, muy bueno. Bueno, buenos días, ingeniero, de nuevo. Aquí hay una pregunta que nos dice: buenos días, ingeniero, muy interesante su presentación. Una consulta: ¿qué tan significativo es la variación del porcentaje de fibras con el módulo de elasticidad? Saludos cordiales desde ACI UCE. Ok, dense cuenta del tamaño de la losa que estamos mostrando aquí.
Estamos haciendo losas 7, 8 veces más distantes entre juntas, precisamente porque estamos mejorando la tensión del concreto. En el caso particular del módulo de elasticidad, nosotros pudiéramos, cuando menos dobletearlo, pero va a tener que ver mucho precisamente la cantidad de fibra que nosotros pongamos. La recomendación más práctica es que hagan pruebas. Un poquito me río porque por aquí hace muchos años, cuando yo era mucho más joven que ahorita, y no había algún laboratorio importante en Ciudad Juárez, nosotros acudíamos a un laboratorio en El Paso, Texas, y cuando abría uno la puerta del laboratorio y entraba de frente a un muro que tenía una frase y que decía: vale más una prueba que 1000 opiniones. Y todavía la sigo utilizando. Creo que sería lo más importante en ese sentido, hacer la prueba correspondiente, pero de un doble en cuanto al módulo de elasticidad, eso sí es cuando menos, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Ahora pasaremos a la sección de premios. Tenemos una sección de premios donde usted elegirá un participante y le hará una pregunta, ¿no? Y ya tendrá oportunidad de ganarse un manual. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Mi nombre, ¿me escucho bien? Sí. Mi nombre es Luis Enrique Cervantes, soy del capítulo del ACIFES Aragón. Bueno, adelante, ingeniero, la pregunta que gusta hacerle y ya usted va a considerar si es correcta o incorrecta. Yo debo hacer la pregunta y él contestar. Sí, en cuestión de lo de algo que haya dicho en su webinar, lo puede preguntar. Ok, la dosificación de fibras se hace de acuerdo con ¿qué parámetro? Longitud, esbeltez, peso, volumen. Ok. Te Sí, estoy dando a escoger, nomás hay una buena. por la esbeltez, la relación de esbeltez. No. No fue contestada correctamente. La dosificación se hace por volumen. Recuerden que hice mucho hincapié en que el porcentaje de la fibra se hace por volumen y de acuerdo con la densidad de la fibra que vayamos a colocar, determinamos el número de kilos que llevamos por metro cúbico. Vamos a dar oportunidad a alguien más, ¿no? Para que nos responda. Otra pregunta del ingeniero. Sí, claro. Gracias, Luis. ¿Quién le diste la palabra? ¿A Emerson? ¿Gerard? Sí, yo tengo muy buenos días, ingenieros. Emerson, ¿de dónde nos acompañas? Buenos días, soy Emerson Kinumbakin de la Universidad Central del Ecuador. Pertenezco al capítulo ACI-UC. Bienvenido. Adelante, ingeniero, con alguna otra pregunta que tenga por ahí. Bueno, vamos a ver. La manejabilidad o trabajabilidad del concreto expresada en asentamiento o revenimiento, como se dice en México, ¿qué tanto se ve afectada con el utilizo de fibras? ¿Dentro de qué rango? 1 centímetro,
5, 7, ninguno, 3. Perfecto. La trabajabilidad sí se ve afectada en un parámetro de más o menos de 2,5 a 7 centímetros. Entonces, para eso ya nos había recomendado que ya no es muy adecuado utilizar el método de asentamiento convencional, sino para eso nuestro concreto de dosificado con fibras se lo realiza utilizando el método del cono invertido. Es correcto, Emerson. Ya te llevaste tu libro. Gracias, Inge. Oye, ¿tú estás en PUSE? Sí, en la Universidad Central del Ecuador. Ok, no, es que por ahí en el 14 les di un curso de pisos de concreto, ahí en el capítulo ACI, pues ya hace bastante rato. Si haces llegar, además a quien tenemos pues ahorita de host, el capítulo correspondiente, haces llegar al capítulo noroeste, a ver si te hacemos llegar, además del libro que te van a obsequiar ellos, que es la edición 14 del 2004, es la última edición en español. Pero dada tu respuesta, me gustaría enviarte la edición 16, que es la última, hecha en inglés, para que nos des los datos correspondientes, ¿ok? Perfecto, ingeniero, le agradezco bastante. Inge, aprovechando este contexto, una situación. Nosotros en el 2019 participamos con mi universidad en un concurso de canoas de concreto. Para eso nosotros realizamos una dosificación de hormigón con una fibra natural. Le quería preguntar la siguiente consulta. ¿Qué parámetros yo, al utilizar fibras naturales, debería yo tomar a consideración? Ya nos mencionaba que ahorita lo conozco con su plática, que hay que tomar en cuenta la composición del cemento, pero ¿qué otros parámetros más nosotros deberíamos tomar en cuenta? Bueno, principalmente hay que ver la durabilidad de esa fibra, porque los álcalis del cemento, que son los óxidos de sodio y de potasio, están afectando las fibras naturales, la destruyen y eventualmente se pierde la fibra. Es cuestión de tiempo también. Y es también cuestión de la humedad que tenga el concreto, entre otras cosas. Pero las fibras naturales no han sido muy bien socorridas, a menos que nosotros hagamos una modificación en la química del cemento. Pero normalmente no las utilizamos. Perfecto, ingeniero. Le agradezco mucho sobre su gentil respuesta. Vale, para finalizar, nos pondremos contigo de acuerdo, Emerson, para hacerte llegar, igual con la sección noreste con el ingeniero Genaro. Ahí, Emanuel, si me puedes apoyar en cuestión de eso para ver lo del libro. Y bueno, para finalizar, hay una última pregunta de Carlos Alberto. ¿Qué tan significativa puede ser el incremento de la resistencia, flexión y cortante del concreto? Bueno, si la pregunta es para mí, definitivamente, definitivamente. No sé en este momento en cada universidad cómo anden sus instrucciones o enseñanzas acerca del concreto. Cuando yo estudié en la universidad me tocó un semestre completo hablar de pretensado. Y era el único momento en que utilizábamos la posible resistencia a la tensión del concreto. Nunca la consideramos la tensión del concreto, consideramos que no la tiene y por eso únicamente diseñamos como compresión. En el momento en que nosotros modificamos esa situación, volvemos al concreto un material mucho más efectivo en su trabajo, ¿verdad? Porque le estamos dando esa propiedad que le faltaba. Entonces, nos permite utilizar toda la sección, no nomás la sección de compresión. Los elementos de concreto con fibra pueden ser más esbeltos, indudablemente. Y, por ejemplo, hace el mismo efecto que tenemos con el postensado. En Estados Unidos, que hemos sido muy dados a los concretos ligeros, con agregados ligeros, cada vez menos trabajo con agregados ligeros que los utilizamos en grandes edificaciones para disminuir el peso de las estructuras, porque ahora hacemos elementos más delgados.
Es decir, las mejoras que hemos tenido en el diseño de los elementos estructurales, ya con eso se paga perfectamente lo que gastemos nosotros en mejorar esta propiedad o en darle la atención que realmente no la tiene. Pues a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Estén pendientes de las demás sesiones todos los sábados a las 11 de la mañana. Y pues también estén pendientes de los regalos que por aquí estamos otorgando y al cual a nombre de Holcim pues les estaremos haciendo llegar hasta sus domicilios, ¿sí? Por medio de la sección a la que ustedes estén incorporados del capítulo estudiantil. Por ahí les vamos a hacer llegar el premio, sea, de donde nos estén escuchando. Entonces, pues muchas gracias por reforzar estos sábados latinoamericanos, al ingeniero Genaro, a Emanuel también por la plática, por la coordinación de la sesión del día de hoy. Y pues nada, solo invitarlos a las siguientes y que se unan a la siguiente mesa de diálogo que también va a estar interesante. Gracias, Genaro. Muchas gracias, cuídense, hasta luego. Hasta luego. Gracias.